aracnoideo. Bien, entonces empezando, como ya sabemos también, el concepto de hidrocefalia viene a ser en sí lo que es la acumulación o el aumento, ¿no?, en sí de lo que es el líquido cefalorraquídeo, y esto de son los ventrículos, ¿no?, ya sea pues por un proceso, un aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo, o ya sea que haya una obstrucción, ¿no?, en lo que es en la parte de la reabsorción, esto ya en las vellosidades aracnoideas que voy a explicar después, ¿no? Ahora, según lo que es la literatura, nosotros podemos definir a lo que es la hidrocefalia. Acumulación o aumento de lo que es el líquido cefalorraquídeo, más lo que es una presión intracraneal, ¿no? Dentro de lo que es la presión intracraneal, vamos a ver que del adulto va de 10 a 15 milímetros de mercurio, en el niño de 5 a 8 milímetros de mercurio y en el neonato de 3 milímetros de mercurio. Ahora, obviamente, si nosotros tenemos un neonato con 15 milímetros de mercurio, obviamente ya es patológico. Entonces, de manera de resolver rápido nomás la fisiopatología, recordemos, ¿no?, lo que es el plexo coroideo, que es que tiene forma de coral, por eso se dice coroideo también, que es quien secreta o produce lo que es el líquido cefalorraquídeo hacia lo que son los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿no? Entonces, una vez que este plexo coroideo secreta lo que es el líquido cefalorraquídeo a los ventrículos laterales, va al tercer ventrículo, después pasa al cuarto mediante lo que es el acueducto de Silvio, ¿no? Y en el cuarto ventrículo, algunas literaturas indican que también podría existir lo que es el plexos coroideos, y de hecho en algunas literaturas también indica que existen hidrocefalias idiopáticas, y generalmente se da por esto, ¿no?, porque hay presencia también acá que ayudan al incremento del líquido cefalorraquídeo en caso de alguna obstrucción. Después del cuarto ventrículo viene a ser, va hacia lo que es el foramen de Luschka y Mayen. Ya, después de esto va por la parte externa, en sí de lo que es el cerebelo y el cerebro, hacia la parte superior, ¿no?, entre lo que es la corteza y lo que es la dura madre, y hasta llegar a la parte superior donde se encuentran lo que son los gránulos o vellosidades aracnoideas que se encargan de reabsorber lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Dentro de lo que es etiología vamos a tener dos, lo que son las congénitas y lo que son las adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos lo que es pacientes con mielomeningocele, que aproximadamente más del 50% de estos pacientes presentan lo que es hidrocefalia. También tenemos lo que es la estenosis acueductal, donde esto generalmente es por una obstrucción en lo que es en el acueducto de Silvio, y lo que es el Dandy-Walker, ¿no?, una frecuencia de 2.4%. Ahora, las adquiridas de lejos son las más frecuentes y generalmente se da post-hemorrágicas, ya sea por una hemorragia subaracnoidea, esto en adultos, y lo que es una hemorragia interventricular en prematuros. ¿Esto por qué? Porque cuando hay una hemorragia interventricular, la sangre prácticamente va hacia todo el trayecto, va hacia lo que es la parte superior, donde se encuentran lo que son las vellosidades aracnoideas, y ahí es donde se obstruyen en la absorción. Dos, está lo que son la presencia de masas, por ejemplo lo que son las neoplasias, ¿no?, o no neoplásicos también, y postquirúrgicos. Entonces, en la clasificación, como ya les dije, tenemos congénitas, adquiridas, comunicantes o obstructivas o no comunicantes, y lo que son agudas y crónicas, ¿no? Agudas en horas, que afecta en sí lo que es la vida, y crónicas, con el transcurrir del tiempo, el líquido cefalorraquídeo poco a poco va aumentando, ¿no? En la epidemiología vamos a ver que la prevalencia es de 1 a 1.5%, y la incidencia en este caso de la hidrocefalia congénita va de 0.9 a 1.8 por cada 1.000 recién nacidos. Dentro de la presentación clínica, en los niños vamos a ver la presencia de lo que son las fontanelas más amplias y tensas. Vamos a ver también la presencia de la circulación colateral, ¿no?, que es la dilatación de las venas. Esto generalmente nosotros lo podemos apreciar ya sea en la frente o en alguna parte del cráneo, ¿no?, en este caso del niño. La macrocefalia también, la irritabilidad también, y alteraciones en oculomotilidad también, ¿no?, por ejemplo lo que es el estrabismo, el nystagmus o el síndrome de Parinado. Y obviamente también lo que es el edema papilar, ¿no? Siguiente. En lo que es en el adulto, vamos a encontrar lo que es el síndrome de hipertensión intracraniana, donde obviamente el paciente ya adulto va a presentar lo que es cefalea, náuseas,
vómitos, compromiso de la conciencia. Este compromiso de la conciencia va a ser muy progresivo. También tenemos lo que es el compromiso visual, acompañado de lo que es el signo de Parinau, como les mencioné también, la decorticación de celebración, en pacientes con clase 4 y hasta la muerte, ¿no? Y también existen síndromes de hipertensión intracraneal crónica. Bueno, si hablamos de lo que es el perímetro del cráneo, en esta tablita, por así decirlo, representa lo que es el perímetro craneal en el eje de las Y y en el eje de las X lo que es la semana gestacional, y obviamente viene por percentiles, ¿no? Del 10 al 90. Si está dentro de lo que es el rango de los percentiles, pues prácticamente no consideraríamos, por así decirlo, alguna alteración en lo que es el perímetro craneal, pero si sale de esto, ya sea para arriba, ya sería macrocefalia, o para abajo, ¿no? O sea, la parte inferior, microcefalia, ¿no? Esto dependiendo de los percentiles y de lo que son las semanas de gestación. Ahora, si hablamos de lo que es imagenología, dentro de la ecografía vamos a ver que esto es una vista axial, donde acá vemos, ¿no?, lo que es el mesencéfalo, y vemos acá lo que son los ventrículos laterales más dilatados, ¿no? Sí. Dentro de lo que es la tomografía y la resonancia magnética, vamos a encontrar lo que es el crecimiento de las astas frontales y también el crecimiento del tercer ventrículo, y también lo que es el trasudado ependimario, ¿no? Y dentro de esto también nosotros podemos, bueno, en sí, confirmar que el paciente tiene hidrocefalia mediante algunas medidas o relaciones, ¿no? Que son estas, ¿no? Por así decirlo, en la parte de lo que son las astas bueno, las astas frontales, lo podemos relacionar con lo que son las láminas o tablas internas del cráneo, ¿no? De ahí podemos sacar una relación. Ahora acá también, ¿no?, de lo que es el ángulo biparietal con lo que es el ángulo occipital, o también de lo que es el aumento de lo que son las astas temporales, ¿no? Existen varias medidas o relaciones con las cuales nosotros podemos confirmar lo que es mediante imágenes, lo que es la hidrocefalia. Acá también, ¿no es cierto?, vemos lo que es el incremento de lo que son los ventrículos laterales. Y acá algo muy interesante también en esta vista es que nosotros podemos confirmar también en la parte de los ojos. Bueno, acá tenemos lo que son los ojos, ¿no? Y acá está el nervio óptico. La parte blanquita es el líquido cefalorraquídeo y lo que es la parte negrita es la dura madre. Entonces aquí vemos lo que es una dilatación de lo que es el nervio óptico, ¿no? Y de esta manera nosotros también podemos sospechar en esta vista lo que es la hidrocefalia, ¿no? ¿Sí? Dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales, vamos a tener lo que es la hidrocefalia ex vacuo, y algunas literaturas lo denominan hidrocefalia falsa. Que bueno, esta hidrocefalia generalmente es ocasionada por un infarto masivo, cerebral en este caso, ¿no? Pero que no conlleva lo que es a una hipertensión endocraniana, ¿no? Por eso algunas literaturas le llaman hidrocefalia falsa. También tenemos lo que es la hidranencefalia, lo que es la hidrocefalia externa y lo que es la hipertensión intracraneal idiopática, ¿no? Que esto generalmente, como yo les mencioné, se da por la presencia del plexo coroideo en lo que es el cuarto ventrículo. Dentro de lo que es la hidrocefalia normotensiva del adulto, esto tenemos que nosotros entender que mientras lo que es el líquido cefalorraquídeo va aumentando poco a poco, ¿no? Poco a poco con el transcurrir del tiempo, prácticamente el paciente va a... Sí, ya. Dentro de lo que es el tratamiento médico, vamos a tener lo que es furosemida, ¿no? Esto generalmente se usa en pacientes, o bueno, ¿cómo se dice?, en patologías, en este caso aguda, de 1 gramo por kilogramo por día en 3 dosis, y de manera crónica, en la normotensiva, generalmente la literatura menciona que se puede utilizar lo que es la acetazolamida de 25 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Ahora, el tratamiento médico generalmente se usa antes de lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Prequirúrgico. ¿Sí? Ahora, también se le puede realizar lo que es la punción transfontanelar o lo que es el reservorio. Por así decirlo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que pesa menos de 2 kilogramos, no se le puede realizar lo que es la válvula, ¿no? Que es en este caso las derivaciones, ya que pues, por ejemplo, no hay prematuros que nacen con 600 gramos,
tampoco se le puede hacer la válvula. ¿Por qué? Porque pesan menos de 2 kilogramos y porque cuando nosotros realizamos la válvula es subcutánea, entonces la piel de estos bebitos es muy delgada y la válvula tiende a salirse, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que por mientras, por ejemplo en prematuros se use lo que es el reservorio y posterior ya cuando pese más de 3 kilogramos se cambia a lo que es ya la válvula o las derivaciones que lo vamos a ver posteriormente. Y también menciona que nosotros podemos sacar lo que es un cc de lo que es el líquido cefalorraquídeo por 100 gramos de peso. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos más líquido cefalorraquídeo de manera más rápida podemos ocasionar lo que es una hemorragia cerebral. Ahora, para el tratamiento quirúrgico, obviamente lo que nosotros queremos lograr con el tratamiento quirúrgico es normalizar lo que es el tamaño ventricular, ¿no? Y esto lo podemos hacer, la literatura menciona que se puede realizar lo que es el tercer ventriculostomía y lo que es la plexotomía coroidea, que lo voy a explicar ahora, y lo que son las derivaciones, que son las válvulas, ¿no? Siguiente. Acá más o menos en la tercera, la ventriculostomía, siguiente. Es más o menos cuando, digamos, tenemos acá, por ejemplo, un tumor del tronco cefálico, del tronco, va a haber una obstrucción, ¿no? Entonces, lo que indica la literatura es que nosotros generemos lo que es un acceso, o bueno, una vía accesoria, ¿no? A este nivel, generando lo que es un canal acá, por así decirlo, romper este canal y generando, pues, que el líquido cefalorraquídeo rote así, ¿no? Y ahora lo que es el otro, la plexotomía coroidea, es prácticamente, esto más que todo se utiliza en prematuros, cuando nosotros, cuando se quema, por así decirlo, lo que es el plexo coroideo, generando así de que una disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Sí? Y las complicaciones del tercer ventriculocisternostomía es prácticamente lo que es podemos ocasionar una lesión hipotalámica, una parálisis, ¿no? O parece del tercer y sexto nervio craneal, y lo que es el sangrado, ¿no? Y la tasa de éxito, esto va a variar mucho. Lo que indica la literatura es del 56% aproximadamente, ¿sí? Y este cuadrito indica también, ¿no? Lo que es la tasa o el porcentaje de éxito, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene menos de un mes y que, digamos, tiene mielomeningocele y tiene el previo shunt, prácticamente lo sumamos y tendría un 20%, ¿no? de éxito. Si tenemos un paciente, no sé, mayor a 10 años, que tenga lo que es un tumor en el tronco, este tratamiento quirúrgico resultaría, pues, en un 80% de éxito, ¿no? Entonces, este cuadrito nos ayuda a ver lo que es la tasa de éxito al realizar el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Ahora, también se podría realizar lo que son las derivaciones ventricular externa, más que todo esto cuando hay sangrados, ¿no? Intracraneales en este caso. ¿Sí? Y estas son las derivaciones que les había mencionado. Yo sé que muchos también ya lo hemos visto en las rotaciones, que de hecho son lo que es el ventrículo peritoneal, el shunt, que es el clásico, que va, ¿no? Desde lo que es una válvula que va desde el ventrículo, ¿no? Pasa por lo que es subcutáneo y va a lo que es la región peritoneal. Esto generalmente se usa, pero en caso de que falle, se podría realizar otra, ¿no? Lo que es ventrículo atrial shunt, ¿no? Que va desde lo que son los ventrículos hacia lo que es el atrio, ¿no? Atrio auricular, ¿no? Al corazón. Y ahora, si falla ese, ya es desde muy, muy raro. Se puede utilizar también, que es la ventrículo pleural, que es el shunt, que va desde los ventrículos hacia lo que es la pleura, ¿no? Generalmente solamente se usa la primera. Ahora, dentro de lo que son las válvulas, tenemos válvulas de flujo continuo, de flujo controlado por presión, y dentro de esto tenemos la presión fija, ¿no? Mínima de 10 a 20 milímetros de mercurio, y la alta va de 145 a 170 milímetros de mercurio. Ahora, en la actualidad también existen otras válvulas de presión que en este caso ya son regulables, ¿no? Y ahora, lo que es las complicaciones, dentro de las complicaciones de las válvulas, la principal son las infecciones, que va de 8 a 10%. Hay obstrucciones también, y obviamente el sangrado en algunos casos también puede haber, y también lo que es la disfunción de 10 al 15%, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente tema que vamos a desarrollar corresponde a los quistes aracnoideos. Esta condición, esta patología resulta de una colección de líquido, muchas veces cefalorraquídeo, rodeado por una membrana aracnoidea, y esta
es de origen, o es de tipo benigno, es de origen congénito más que todo, o también algunos autores dicen que puede ser secundaria a traumatismos, hemorragias y otros. Y también es extraxial, no es parenquimal, ¿no? Como podemos ver en la pantalla, este líquido suprarrenal cerrado en membranas aranoideas está en general o es parte del 1% de los procesos expansivos intracraneales. Afecta más que todos los varones en una proporción de 3 a 1. Es más frecuente en la región silviana, temporal también. Produce muchas veces clínica neuropsiquiátrica, o sea, clínica neuropsiquiátrica, convulsiones, entre otras cosas. Suele ser unilaterales y únicos, casi en un 60%, y es muy raro encontrar de manera bilateral. Entonces, esta se presenta con una superficie suave, bien delimitado, heterogéneas y no realzan. Muchas veces son característicos de la infancia, en general están más presentes en las primeras 2 décadas, hasta los 20 años, y 2/3 partes de estas se sitúan en el espacio supratentorial y la mitad de estas 2/3 partes en la cisterna, en relación con la cisterna de Silvio. Siguiente, por favor. La causa es, más que todo, la hipótesis más aceptada es la embrionaria, ¿no? Puede ser una alteración embrionaria, ¿no?, en la cual se produce una disgenesia en el desarrollo neurológico del espacio subaranoideo. Otros autores dicen que también se puede clasificar en una etiología primaria y secundaria. La primaria corresponde a las causas congénitas, son aquellos quistes loculados, compartimentados o libremente comunicados con el líquido de las cisternas basales. Y secundarias, en general, a procesos como meningitis, traumatismos, hemorragias. Sin embargo, siempre hay una causa subyacente, causa congénita subyacente. Y en este caso secundario, el líquido cambia algunas características físicas, puede ser salpicómico, amarillento, proteináceo o hemorrágico también. Siguiente, por favor. La clínica es variable, depende de la edad. Como dije en un principio, es más de los infantes. Y por ejemplo, si ocurre en aquel infante que todavía no ha cerrado las fontanelas, entonces va a haber una macrocrania, un aumento del tamaño del perímetro encefálico, deforme, todo de un lado. Depende también de la localización. Estos quistes pueden localizarse, bueno, más que todo están en la fosa craneal media, pero a nivel temporal, pero también pueden estar en cualquier otra parte. Por ejemplo, hay también quistes quistes anteriores y posteriores, y donde haya, más que todo, donde haya subaranoides, ¿no? Aranoides, mejor dicho. Y estos signos y síntomas ocurren según lo que generen, ¿no? Si generan compresión o irritación de estructuras adyacentes, si generan un efecto de masa intracraneal, trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo y otros. Por favor. Bueno, desde hace bastante tiempo han sido clasificadas. La clasificación más conocida, más famosa también, es la de Galassi. Esta clasificación divide en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3, y son clasificaciones de un quiste en la fosa media, ¿no? El tipo 1 es aquel que se comunica libremente con las cisternas, es el que ven acá. El tipo 2 es aquel que puede o no comunicarse con las cisternas. Es un quiste de tamaño medio, localizado normalmente en la parte anterior y media de la fosa temporal, y con frecuencia comprime el lóbulo temporal. Y el quiste número 3, o tipo 3, es el quiste de forma oval o redondeada, que no se comunica libremente con las cisternas y causa un efecto de masa. Esta, como pueden ver, esta clasificación está en función de la comunicación que tenga este quiste. Siguiente. También hay otra clasificación, Aray y Soto clasificaron estos quistes que son retrocerebelosos, ¿no? Estos, mejor dicho, cerebelosos, los ha clasificado en retrocerebelosos de línea media hemisférica y de ángulo punto cerebeloso. De tal manera que, por ejemplo, en la imagen A tenemos un quiste aranoideo en el ángulo punto cerebeloso, y en la imagen B un quiste aranoideo retrocerebeloso. El diagnóstico es
se basa fundamentalmente en los estudios de tomografía, estudios de imágenes más que todo. La clínica es muy sugerente, pero también se puede confundir con otras patologías. Entonces, los estudios de imágenes, como por ejemplo tomografía cerebral y la resonancia, son muy útiles, siendo la resonancia el examen de elección. Entonces, en la tomografía, por ejemplo, lo que se muestra es una masa extraxial con características similares al líquido cefalorraquídeo. Y en resonancia, por ejemplo, en T2, podemos ver este tipo de imagen que es hiperintensa. Y en resonancia Doppler, de supresión de aire, es hipointensa, ¿no? Tanto la resonancia magnética como la tomografía generan imágenes más o menos similares, pero sin embargo la resonancia sigue siendo el examen de elección. Y el manejo, aunque pensemos que podría ser principalmente quirúrgico, no es así, sino se vuelve quirúrgico cuando esta cirugía mejora la condición clínica del paciente. Si el paciente está asintomático, se maneja de manera conservadora, un seguimiento por años, un año o más, y si esto progresa y genera la clínica, entonces lo que va a pasar es que vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene indicaciones absolutas y relativas. Principalmente se indica cuando hay presencia de signos neurológicos y síntomas atribuidos a la presencia del quiste. Cuando hay presión intracraneal documentada expresada con síntomas, aquel aumento de presión intracraneal que genera cefalea, vómitos, entre otros, y una hidrocefalia coexistente. Este tipo de cirugías puede ser tanto una craneotomía abierta con fenestración, también hay una técnica endoscópica, y el que usan más que todos los hospitales de nuestra región, sistema de elevación ventrículo peritoneal o cisto peritoneal, quiste peritoneal. Eso es todo, muchas gracias. Arcos presente, doctor, buenas tardes. Del Castillo Pañagua. Hoy día siempre no. González Salas. Ya se quedó en eso. Parimachi. Claro. Guamán Valdés. Justiniani Pauca. Presente, doctor. Zacarino Treja. Presente, doctor. Mánguez. Presente, doctor. Mulizac Aguirre. Neira Mentiro. Ortiz de Ruiz. Otasubaca. Pancorbo Ibarra. Filipo Pata. Ponce Sosa. Portugal Ponce. Quispe Bazán. Quispe Tapada. Ramos Santi. Rojas Vázquez. Rojas Vázquez. ¿Tiene rotación? Salud pública. Hoy es medicina preventiva. Romero Alcázar. Presente, doctor. Salas Castillo. Presente. Salazar Merma.
Segundos allá. Presente, doctor. Está. Aquí. Tapia García. Valderrama Quispe. Presente, doctor. Vargas Tudeña. Vargas Cuyo. Presente. Enero Vargas. Vera Torres. Vilcanina. Presente. A ver, pueden empezar. Doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablarles acerca de lo que son los disgrafismos. Ya. Bueno, para entender qué son los disgrafismos, estos van a ser malformaciones congénitas que normalmente afectan a lo que sería la columna vertebral y también a la médula, y se caracterizan normalmente por falta de cierre, ya sea total o parcial, aparte de que las estructuras como neurales, óseas o también las mesenquimales se ubican más que todo en la línea media. Ahora hay varios tipos, dentro de estos tipos hay más tipos, pero lo vamos a ver después. Están los abiertos y los cerrados. Los abiertos son que, bueno, la piel no cubre como tal el defecto, o sea que el tejido neural está expuesto, mientras que los cerrados, pues la piel sí los va a cubrir. Bueno, con respecto a la etiología, esta va a ser multifactorial. Aquí vamos a encontrar los factores genéticos y algunos factores ambientales. Dentro de los genéticos, normalmente pues vamos a ver que hay una predisposición, o sea que si un hijo nace con ese disgrafismo, hay la probabilidad de que también el otro nazca con esta alteración. Y también algunas alteraciones cromosómicas, como son por ejemplo las trisonomías 9, 13 y 18. Ahora, con respecto a los factores ambientales, vamos a ver que pues, se da mayormente por el déficit de ácido fólico, que es la causa más frecuente. También están los fármacos, como es el ácido valproico, también el alcoholismo, el tabaquismo, la diabetes o también otros, ¿no? Como es la hipertermia y el déficit de zinc. Ahora, no, atrás. Hay que entender que este pues, se produce por una interrupción del desarrollo embrionario, normalmente en la segunda y sexta semana, lo que pues va a haber en sí un mal cierre del tubo neural. Y dependiendo de la fase donde se encuentra el embrión, pues se va a producir la alteración dependiendo del lugar también. Bueno, con respecto a la clínica suelen ser asintomáticos, pero estos tipos a veces se acompañan con otras alteraciones, como son cutáneas, neurológicas o ortopédicas. Dentro de las cutáneas, por ejemplo, está la hipertricosis, las anomalías de la pigmentación, los hoyuelos dérmicos, los hemangiomas y las telangiectasias. En los neurológicos está, por ejemplo, la debilidad muscular, los trastornos motores, sensitivos, algunos cambios tróficos de la musculatura y también trastornos de la marcha y el control de esfínteres. Y con los ortopédicos, bueno, puede haber escoliosis, el pie sambo, pie varo o el pie equino. Ahora, para entender los disgrafismos hay que entender dos términos que son la espina bífida y también lo que es la médula anclada. Dentro de la espina bífida, pues esta va a ser más que todo un defecto de la fusión de los arcos vertebrales posteriores, o sea que las láminas y las apófisis espinosas van a estar ausentes, o bien las láminas están presentes pero no tienen un lugar como una fusión entre ellas, por lo que tampoco va a existir una apófisis como tal. Ahora, en estas ocasiones puede verse, por ejemplo, un pequeño huesecillo como vemos en la tomografía, y además de que su localización es más frecuente entre la L5 y S1, y es más frecuente en mujeres, aparte de que suele ser asintomático. Ahora, con respecto a la médula anclada, ya también va a ser un descenso anómalo de lo que sería el cono medular por debajo de la L1 y L2, que lo normal sería que esté en la L2, y aparte pues este se va a asociar con un desplazamiento posterior de este cono medular y también del filum terminal. Ahora, este problema de la médula anclada también va a afectar igual a hombres y a mujeres, y bueno, estos pacientes suelen presentar dolor lumbar, también dolor de miembros inferiores, que normalmente empeora por la mañana y se exacerba con el ejercicio, junto con otras anormalidades, ¿no?, ortopédicas y también un cuadro neurológico progresivo. Bueno, con respecto a la clasificación, como les mencioné antes, están los cerrados y los abiertos, y dentro de estos vamos a tener más clasificaciones.
Dentro de los disrafismos espinales abiertos, que contribuyen el 98%, hay 4 tipos que lo vamos a desarrollar. Y dentro de los disrafismos espinales cerrados, que es el 2%, o sea que no es muy frecuente, van a haber 2 tipos, que es con masa subcutánea y sin masa subcutánea, y dentro de estos también van a haber otros tipos. Bueno, para empezar, el disrafismo espinal abierto, vamos a empezar hablando con lo que es el mielomeningocele. El mielomeningocele va a ser una herniación de lo que sería el líquido cefalorraquídeo, también están las meninges y el tejido neural, a través de un defecto óseo de la espinal posterior, o sea, de una vértebra como tal. Como vemos en la imagen, bueno, este va a estar cubierto por una delgada membrana que va a ser meningia y que esta pues se desgarra con facilidad, entonces hay bastante riesgo de infecciones. Aparte de esto, que este defecto óseo suele ser grande y existe también una médula anclada que se continúa con una placa neural. La placa neural quiere decir que no ha experimentado la neurulación, o sea que no está completamente desarrollada. Aparte de eso, de que la característica principal es la exteriorización de la placa neural, como vemos en la imagen, y pues su localización también suele ser lumbosacra. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que este es muy frecuente, representa más que todo el 98% de los casos de este disrafismo, y bueno, es más frecuente en mujeres. Ahora, esto también puede estar asociado a otras alteraciones, en especial a la malformación de Charity-Cox, que normalmente tiene hidrocefalia, que es una obstructiva secundaria, el lipoma intradural, la siringohidromielia, que es un conjunto de líquido cefalorraquídeo como un quiste, y la diastematomelia, que es la hemimédula, o sea que se divide en 2. Luego está el mielocele, que literalmente es lo mismo que el anterior, solo que esta tiene la diferencia de que la placa neural está al ras de la superficie de la piel, y ya que no hay una expansión del espacio subaracnoideo subyacente. Esta también es lumbosacra, su localización más frecuente, suele ser rara y también es más frecuente en mujeres. Ahora tenemos al hemimiellomeningocele, que esta es una forma de diastematomelia, que la diastematomelia es la separación, como vemos en el plano sagital, de la médula en 2 hemimédulas. Y bueno, esta normalmente pues se asocia a un mielomeningocele, mientras que la otra hemimédula puede ser normal o también puede ser una médula anclada o puede asociarse a un mielomeningocele. Este es extremadamente raro, así que no se habla mucho de ella. Y luego también está el hemimielocele, que es una forma de diastematomelia, que es la misma que ya les expliqué, en la que una de las hemimédulas está asociada con el mielocele, mientras que la otra puede ser normal, puede ser una médula anclada o puede asociarse también a un mielocele. Y eso también es extremadamente raro. Ya. Ahora, con los disrafismos cerrados, vamos a ver que estas se dividen con masa subcutánea y sin masa subcutánea. Para empezar con la de masa subcutánea, este es el meningocele, también mencionado como meningocele posterior, que es el más frecuente, porque como vemos aquí hay varios tipos, está el meningocele anterior, lateral e intrasacro. Todos estos 3 meningoceles no suelen considerarse con masa subcutánea, ya que estos normalmente son sin masa subcutánea, pero del que vamos a hablar es el meningocele posterior. Bueno, esta va a ser una herniación del líquido cefalorraquídeo y también las meninges a través de este defecto óseo espinal posterior. Y bueno, dependiendo de su ubicación, ¿no? Va a ser posterior. Y aparte de que es más frecuente también en la región lumbosacra y afecta igual a hombres y a mujeres y suele ser asintomático. Ahora, en las radiografías simples podemos ver una espina bífida con un defecto de fusión pequeño, y en algunas resonancias magnéticas pues vamos a lograr ver una colección de líquido cefalorraquídeo que se hernia a través de un defecto de fusión posterior, la cual pues no contiene contenido neural. Y puede tener alguna que otra raíz, pero no como tal a la médula, y la médula y el cono medular están en una posición normal. Ya. Luego está el hipomiellomeningocele. Bueno, el hipomeningocele es una herniación también de líquido cefalorraquídeo, meninges y tejido, pero lo que pasa con este hipomeningocele es que se asocia a la presencia de un lipoma o tejido lipomatoso, que normalmente pues se va a extender hasta el conducto raquídeo. Ahora, este defecto óseo pues suele ser grande y existe una médula anclada que se continúa con una placa neural que continúa pues el lipoma. Y este se localiza fuera del conducto raquídeo, como vemos en la imagen,
que normalmente es por la expansión de lo que sería el espacio subaracnoideo y que sobresale el conducto raquídeo. Aparte de ello, pues su localización también es lumbosacra y es más frecuente en mujeres, y esta está asociada a malformaciones de Chiari tipo 1 y también la siringohidromelia y también algunas malformaciones de los cuerpos vertebrales. Y luego está el lipomielocele, que es literalmente igual que el anterior. La única diferencia es que aquí vamos a ver un conducto raquídeo, ya que no hay expansión de lo que sería el espacio subaracnoideo subyacente. También su localización es más frecuente en lumbosacra y esta es más frecuente en mujeres. Luego está el mielocistocele, que es uno también de los un poco más frecuente, que normalmente pues es una dilatación quística de lo que sería el conducto ependimario con herniación a través de un defecto óseo espinal posterior. Y pues dependiendo de la localización vamos a ver diferentes tipos, como es el terminal y el no terminal. El terminal normalmente tiene un lugar a nivel del cono medular y existe una médula ampliada que está asociada a la hidromelia, y el no terminal que tiene un lugar en cualquier segmento de la médula espinal, que es más frecuente en la cervical. Este es más frecuente en mujeres, suele ser asintomático, pero si no se trata pues va a conllevar un deterioro neurológico. Y las alteraciones pues normalmente puede estar, por ejemplo, la onfalocele, o sea que los intestinos del bebé no están por fuera, o sea que estén expuestos. También la estrofia cloacal, que es lo mismo pero con los órganos genitales. Y también un ano imperforado. También puede haber una estrofia vesical y lo que es una disgenesia sacra. Continuando con los disrafismos cerrados, vamos a tener en esta oportunidad los de masa subcutánea, que vamos a tener los simples y los complejos. Dentro de los simples vamos a tener al seno dérmico, el cual vamos a encontrar como localización más frecuente a la región lumbosacra. Este se va a definir como un trayecto fistuloso que se va a localizar cerca o muy cerca a lo que es la línea media, y que desde la piel se va a extender en profundidad en una distancia variable. Suele tener va a afectar por igual a hombres y mujeres y suele ser asintomático, pero tiene riesgo a infectarse y por ende a desarrollar meningitis. Está asociado al quiste dermoide, epidermoide y al lipoma. El siguiente es un lipoma intradural, en el que su localización más frecuente va a ser la región torácica. Este se define como una masa de tamaño variable que va a estar compuesto principalmente por lo que es el tejido adiposo, que se va a localizar dentro del saco dural. Es mucho más frecuente en mujeres a diferencia del anterior y se asocia al seno dérmico y a la diastematomedia. Este suele cursar también asintomático, pero cuando presenta síntomas, presenta monoparesias, paraparesias, espasticidad y pérdida de la sensibilidad. En esta resonancia magnética vamos a ver la lesión redondeada u ovoidea, que va a tener márgenes bien definidos, con una localización intradural y el íntimo contacto con la médula espinal. Vamos a tener al lipoma de filum terminale, que es mucho más frecuente también en mujeres y se define como una masa de tamaño variable que está compuesta por tejido también adiposo y se relaciona con el filum terminale. Habitualmente se ubica entre la médula espinal y el cono medular. Tienen una posición normal. La clínica también suele ser asintomática. Tenemos al engrosamiento del filum terminale y al ventrículo terminal persistente. En ambas disrafias son frecuentes principalmente en mujeres y ambos son asintomáticos. El engrosamiento del filum terminale va a ser un aumento del grosor del filum que va a ser mayor a 2 milímetros. Este engrosamiento va a estar causado por un tejido fibroso o adiposo, y si existe predominio del componente fibroso con escaso componente graso, se va a hablar de un fibrolipoma del filum terminale. En cambio, en un ventrículo terminal persistente es una pequeña dilatación quística del conducto ependimario que se va a localizar en el cono medular y que usualmente aparece como consecuencia de una regresión incompleta del ventrículo terminal. Ahora vamos a hablar de los disrafismos cerrados pero complejos, y tenemos al diastematomelia, que en sí va a ser un desdoblamiento de la médula espinal,
por lo que se le denomina una médula hendida, y va a quedar dividida en dos mitades que van a estar separados en sí por un tabique fibroso, ¿no? Esto también puede ser un tabique de cartílago o de tejido óseo. Más frecuente en mujeres y también suele ser asintomático. La localización más frecuente de estos son entre la T9 y la S1, y se van a distinguir dos tipos de diastematomelias, que va a ser la tipo 1, es de hemimédulas que están dentro de sacos durales distintos, y la de tipo 2 van a ser las dos hemimédulas que están dentro de un mismo saco dural. También vamos a ver una clasificación en la que se ve una completa, que suele ser la más frecuente, y una simple o parcial, que de tal forma que solamente va a afectar a la cara anterior o a la cara posterior. Tenemos el quiste neuroentérico, en donde su localización más frecuente es la región torácica y se define como una lesión quística tapizada por mucosa entérica que se va a localizar en el interior del conducto raquídeo, y se trata básicamente de una lesión intradular y extramedular que se va a situar delante de la médula espinal. A diferencia de los otros, tanto el quiste neuroentérico como la fístula entérica dorsal son mucho más frecuentes en hombres. La fístula entérica dorsal va a ser un trayecto fistuloso, como vemos en esta imagen, que va a estar tapizado por una mucosa entérica que va a conectar un asa del intestino delgado con la piel de la espalda. Siguiente. Y el síndrome de regresión caudal, que básicamente se va a tratar de un síndrome que combina la disgenesia lumbosacra con anomalías del cono medular. La disgenesia lumbosacra va a incluir varios grados de agenesia raquídea, que van desde una agenesia total lumbosacra o hasta una agenesia completa o parcial del sacro. Va a afectar de la misma forma en mujeres y en varones, y la clínica es la del síndrome de regresión caudal con déficits sensitivos y motores severos. Vamos a identificar dos tipos. Uno va a ser una terminación alta y abrupta de la médula espinal, y esta suele ser la forma más severa, y la del tipo 2 es una terminación baja de la médula espinal que se suele encontrar anclada. Y finalmente vamos a tener a la disgenesia espinal segmentaria, que se define como una agenesia o disgenesia segmentaria de la columna vertebral que se asocia a anomalías de la médula espinal y de las raíces nerviosas dependientes del nivel afectado, y suele llevar a severa cifosis o cifoescoliosis. Afecta de igual manera a hombres y mujeres, y su localización más frecuente suele ser en las regiones torácico-lumbares. Bien, vamos a hablar de los diagnósticos, tanto de los dirrafismos abiertos o cerrados. Estos pueden darse en dos tipos, ¿no? Va a darse un diagnóstico prenatal y un diagnóstico postnatal. El prenatal nos van a ayudar, como por ejemplo son la ecografía o las resonancias magnéticas, que nos permiten la identificación. Por ejemplo, la ecografía va a ser útil para la detección de los dirrafismos espinales abiertos, y una resonancia magnética va a permitir detectar y caracterizar a los dirrafismos, y también va a aportar información adicional sobre las anomalías asociadas. El postnatal va a ser a través también de la historia clínica y también de las pruebas de imagen, ¿no? Aquí vamos a ampliarlo, ¿no?, con una ecografía, una radiografía, tomografía y una resonancia magnética. La ecografía va a ser especialmente útil en menores de 6 meses, ya que los arcos vertebrales posteriores todavía no se han osificado completamente, y va a proporcionar una buena ventana acústica. En cambio, la radiografía va a permitir evaluar con mayor detalle las anomalías óseas, y una resonancia magnética va a ser el de primera elección. Siguiente. Bueno, aquí vemos, ¿no?, los tipos de diagnóstico. Siguiente. Finalmente vamos a hablarles del tratamiento, que en todos va a ser un tratamiento quirúrgico, y bueno, el momento de la intervención va a depender de la clínica y de las pruebas de imagen. Vamos a ver una corrección intrauterina en el que se va a abrir la madre y se va a retirar el útero y se va a hacer la corrección, y el tratamiento definitivo ya va a ser el postnatal, cuando el bebé ya nazca, y ahí se va a corregir, ¿no?, los dirrafismos abiertos o cerrados. Eso sería todo, doctor.
se note tanto, pero igual. Hacemos quedar el examen para cuándo. 17. Ya, le digo que me confirme. ¿Ya? Yo entro a la mano 17. 17, lo que estamos 17, chicos. El lunes 17. Sobre esos temas jóvenes que hemos expuesto, hay que darle bastante importancia en sus revisiones al absceso, el primer tema que hicimos, ¿no? Absceso, psicosis, hidrocefalia. Y TBM también, bastante TBM, más que todos los cuadritos, los de Asia, el cuadrito de la aplicación de Denis. Los cuadritos se revisen por el tiempo, lo resumen. También las facturas de aplicación de AO, A1, A2, A3. En tumores también que saber cuáles son los tumores extradurales, intradurales o intramedulares. Eso es lo más importante que tenemos. Tumores extradurales, intradurales o intramedulares. Saber diferenciar qué tipo de tumores se presentan en cada una de estas presentaciones. Tumores. En degenerativas, bastante hay que revisar hernias, ya hernia discal. No, los tipos de hernias, ¿no? Hay hernias medulares, foraminales, obstruida, no obstruida, y el manejo, ¿no? El manejo de las hernias. ¿Cuándo es quirúrgico? Las hernias lumbares, ¿no? Cuando hay 3 hernias o 2 hernias, ¿qué podemos hacer, no? Cuando hay una sola hernia se puede hacer la miopenia y el de la hernia, pero cuando hay 2 o 3, ¿cuál es la técnica, no? La técnica quirúrgica. En esos casos se hace 2 niveles de láminas y ya se colocan tornillos transpersonales, así como en las fracturas laterales se colocan tornillos de hernia. Ahí también se captura la listesis, jóvenes, listesis lumbares. Puede ser a nivel de 3 de 4, de 4 de 5, lo más frecuente en esa zona. ¿Qué hacemos con la listesis? ¿No? ¿Cuándo es quirúrgico? ¿No? ¿Qué grado? ¿Qué grado 1, grado 2, grado 3? ¿Cuánto es grado 1, cuánto es grado 2, cuánto es grado 3? Revisen todo eso. La listesis. Esa es degenerativa, ¿no? Mal de POD, también igual, ¿no? Hay que saber cuándo es quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo es quirúrgico? ¿Cómo se diagnostica el mal de POD? Porque hay mucha diferencia con el tumor, ¿no? Tumor de columna. Entonces, esa diferencia está bien muy, ¿no? O sea, aclárense esa parte. ¿Cómo diferenciar los tumores de columna con tuberculosis? Se sabe que acá bastante sobre eso. Hidrocefalia, más que todo de recién nacido, no digo de la adulto, no de la recién nacido. Ahí, por ejemplo, hoy día falta revisar, me parece, los tipos de hidrocefalia, las podoencefalias, las podoencefalias. No, hay otros tipos de hidrocefalias, ¿no? Que afecta también al parénquima cerebral de recién nacidos. También hay que saber reconocer qué es una podoencefalia, hidrocefalia. Hay también anencefalia, jóvenes. Fácil, ¿no? De saber. Anencefalia es cuando tiene parénquima cerebral. Anencefalia. Eso también revisa, anencefalia, podoencefalia. Y cuando se hace el tratamiento de hidrocefalia, esos también jóvenes han hablado sus compañeros sobre colocar el sistema de elección peritoneal. Hay depresión media, depresión alta y depresión baja. Pues ¿cuándo utilizamos la depresión alta? ¿Cuándo la de baja? ¿Cuándo la de media? Tiene sus indicaciones. Si es una hidrocefalia hipertensiva, hay hipertensión intracraneal en los recién nacidos y la fontanela está tensa, está tensa. Entonces, vamos a desaguarlo el LCR rapidito, rápidamente, o lentamente, o medianamente. ¿Qué piensan ustedes? Algo regular, ¿no? Porque si tú lo drenas rápidamente, puedes provocar, ¿qué podemos provocar si lo drenamos la hidrocefalia? El centro, rápidamente.
Se supone que la hidrocefalia, el líquido, está encapsulado por los ventrículos laterales, ¿cierto? Y si tú lo drenas, ¿qué va a pasar? La presión intravenous va a bajar y puede provocarse hematomas suturales. Nos está pasando en el hospital. Un colega le puso una válvula de presión alta por querer desahogar rápidamente la hidrocefalia hipertensiva del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño está con vómitos, no quiere lactar, está con la montaña tensa y le quiso poner una válvula, le puso una válvula de presión alta. Entonces, las válvulas de presión alta van a drenar con más fuerza. Entonces, se ha drenado muy rápidamente, muy bruscamente se ha drenado el LCR y se ha formado una hematoma sutural. Y el niño tiene que entrarse para operar por la hematoma sutural otra vez. Hay que tener cuidado por eso con el uso de los sistemas de dirección peritoneal. Entonces, cuando utilizamos una depresión baja, entonces, hay unas fallas normotensivas, ¿no? Así como en el adulto hemos escuchado, hay unas fallas normotensivas. Las normotensivas hay que drenar, porque también tiene fontanela tensa, pues el niño está apático, no tiene la lactancia normal, ¿no? Entonces, hay que colocar válvula, pero en ese caso vamos a tener que colocar una de presión media. Tiene sus motivos, ¿no? No es que hayan creado esas válvulas por así, ¿no? También hay válvulas extratas, jóvenes, extratas. Es una válvula muy especial que nos conocemos a los compañeros, ¿no? Hablemos que la extrata. También tiene indicaciones, vamos a usar la extrata. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los válvulas extratas podemos usar en quistes aromedosos, que también lo pusieron, ¿no? ¿Qué sucede? En el reservorio de la válvula tiene como un manómetro que mide la presión, ¿no? Entonces, cuando hay hidrocefalias jóvenes, o estas alteraciones que les digo por los cefalias que alteran su presión intracranial del niño, varían, ¿no? Entonces hay que utilizar esas válvulas extratas. Entonces tú de afuera puedes medir la presión de la válvula, ¿no? Si está haciendo tensión en el intracranial, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que bajar para que pueda drenar menos. Los tenemos que aumentarlo para que drene más, aumentar la presión. Y al revés, entonces podemos bajar la presión. Entonces es manual. Entonces interesante utilizar las cosas. También conversaron, hablaron del Becker, ¿no? El Becker es una regresión externa. Eso también hay que dominar. Todo eso va a venir parte del examen de estas preguntas cortas, ¿ya? Revisen bien. Entonces, el Becker, que es una regresión externa, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? A ver, ¿quién me dice en la clase? ¿Alguien que me diga? La regresión externa no va a ir al peritoneo, sino va a ir a la parte afuera va a ir. El catéter le ponemos en el ventrículo y va a ir para afuera. Doctor, en manejos agudos, o sea, cuando se hace el tratamiento, por ejemplo, de emergencia, hacemos una derivación externa y ya luego se planearía una derivación interna. Puede ser, claro, está bien. Otro motivo. ¿Por qué queremos drenar el líquido cefalorraquídeo hacia afuera? ¿Por qué no al peritoneo? Tal vez en ancianos. Ancianos. Pacientes mayores. Solo de recién nacido. Y los cefalias de recién nacido nada más. Hay varios motivos jóvenes. No es que un poquito no aclaraba en la posición anterior. Derivación externa, cuando el niño es recién nacido, sucede jóvenes, pasa en la medicina. En el parto, en el parto natural, el niño suele salirse del canal vaginal, sale y cae al piso, pues, se escapa a los obstetrices o a la partera, ¿me entiende? Se golpea la cabecita, ¿no? Se golpea la cabeza y va a ser un sangrado, jóvenes, un hemoventrículo. Es un sangrado ventricular. Y si hay sangre en el ventrículo, ¿vas a poner el ventrículo peritoneal? No, pero así como el adulto no vas a poner una dirección externa, igualito. Pero más indicado, joven, está en ventriculitis. ¿Ya? Esto es la ventriculitis. La dirección externa se utiliza en ventriculitis. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está haciendo aumento de la presión intracraneal, el ventrículo está creciendo, está haciendo el ventrículo megalia por la infección, y está haciendo fiebre, el niño está con malestar, leucocitosis. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos una dirección externa, ¿para qué? Para limpiar el LCR, para lavar. Hacia afuera, no lo vas a poner al peritoneo, pero no.
¿Por qué? Porque las bacterias del ventrículo se van a ir a peritoneal, vas a contener al niño peor. En esos casos. Acuérdense, jóvenes, ¿no? En hemoventrículos, en ventriculitis, infecciosa del pelotón. Ahí. ¿Qué tema más tenemos? Quistes. Los quistes, ¿cuándo vamos a operar quistes? Indicación de quistes quirúrgicos. A ver, ¿quién ha puesto a que nos diga? ¿Cuándo operamos los quistes aranoideos? No repetí, ¿cuándo? A ver, jóvenes, ¿quién ha puesto? A ver, a ver, ¿cómo otra vez? ¿Cuándo operamos quistes aranoideos? Se recomienda cuando tiene un poquito más de dolor. ¿Qué más? O para estar acompañado de hay medicamentos, los medicamentos, para estar acompañado de ¿Habrán entendido cuándo se realiza el video? Eso, por favor, tengan en cuenta. Los kits aranoideos no siempre es quirúrgico, no siempre hay que operar. Yo lo he dicho en la práctica también a todos, ¿no? Pero tiene indicación quirúrgica. Si el niño se cae del tercer piso, ni siquiera sabíamos que tenía quista aranoideo. No se cae del segundo piso, ¿no? Dos veces tiene el bebé, 3 meses. Le sacamos una tomografía y tiene un quiste aranoideo, pero con sangre, o sea, como en el hemoventrículo igual, ¿no? Quiste con contenido de sangre, hematoma. Sucede, ¿eh? En esos casos hay que operar. Es una oportunidad para operar y sacar el quiste aranoideo. Lo que dijo su compañero igual, ¿no? Cuando tiene clínica de neurología, eso es importante, la clínica. ¿No? Si no tiene clínica, ahí nomás se queda. ¿Cuál sería una clínica importante si el niño ya crece un poquito más, ya tiene 9 meses? ¿Qué aparecería en el niño si tiene un quiste aranoideo temporal? Escena temporal. ¿Qué es sinología? ¿Qué puede aparecer en el niño? Cefalea, ¿no? Cefalea, no quiere lactar, no quiere comer. ¿Qué más? Vómitos, tal vez. Convulsiones, jóvenes. Los quistes aranoideos, cuando los niños convulsionan por quiste aranoideo, también puede ser que no el niño va a estar convulsionando lo que habrá esto, pues no. Pues hay que mejor operar. ¿Qué más tenemos en quiste, el disfragismo? El disfragismo también va acompañado siempre de otro tema que faltaba revisar. Los encefaloceles. ¿Qué será un encefalocele? Encefalocele. Meningocele, digo sus compañeros, ¿no? Han revisado meningocele. ¿Bien o meningocele? Claro, es como una salida del encéfalo, o sea, del cráneo, por el cráneo. Aquí también es un defecto del cráneo, jóvenes. Así como hay defecto en la columna, como han sus compañeros, también hay defecto en el cráneo. ¿Dónde sería el defecto? A nivel frontal, donde se juntan los huesos, donde se une el parietal, contemporáneo, todas las uniones, ¿no? Entonces no se junta bien en el niño, en su formación no se forman bien los huesos, no se cierran bien, no se unen bien. Entonces la ciudad madre, junto con el cerebro, puede salir por el agujero. Eso es el cefalocele, existe el cefalocele, ¿sabes? Y mayormente se ha visto por la naso, por la nariz, acá en el tabique nasal a esa altura, ahí salen los encefaloceles. El naso encefalocele, más frecuente. Por eso también hay que operar. También hay occipito encefalocele, ¿no? Por la fontanela posterior no se cierra bien, entonces sale parte del cerebro con la madre como un quiste, así como la misma medicina que has puesto, parecido, ¿no? Lo peor de los casos es cuando sale con parénquima cerebral. Y cuando vas a operar, va a perder ese parénquima cerebral. Hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí faltará revisar el encefalocele. De las meningoceles, las más frecuentes son las mielomeningoceles. Entonces, han escuchado también que han hablado del hipomeningoceles, ¿cierto? Cuando hay grasa, ¿no?
Ahí, jóvenes, hay que saber reconocer a los pacientitos. Cuando ustedes pasen por pediatría, cuando pasen por neonatología, o cuando estén en periférico como médicos generales, van a revisar recién nacidos, lo primero que tienen que hacer es buscar si no tiene estigmas para mieloneurocelia. No después tus compañeros, ¿no? A ver, ¿qué estigmas han dicho? A ver, hay estigmas del mieloneurocelia. A ver, la que ha expuesto que diga uno, porque recuerdo los demás. ¿Cuáles son los estigmas? Por ejemplo, hay vellos en la columna lumbar, en el medio hay vellitos, ¿no? Como, y también puede haber agujeritos, ¿no? Agujeritos. Esos son los estigmas, eso tiene que reconocer. ¿Ya? Pues hay varios estigmas. Después puede haber también aumento de volumen, ¿no? A nivel lumbar. A nivel de la columna lumbar, aumento de volumen. Estos son tipo minimocélicos. Porque la misma debe ser abierto, lo que he dicho abierto, ya no necesitas tener estigmas, está abierto, pero los cerrados, ¿cómo vas a saber que sí tienen minimocélicos? Con los estigmas, los estigmas que dice, ¿ya? Algo más.